Buenas noches. Hoy vamos a presentar un caso hipotético relacionado con la protección de los derechos humanos y el funcionamiento interamericano de los derechos humanos. En este caso nos permite comprender qué ocurre cuando una persona considera que los derechos han sido vulnerados y se encuentra en una solución efectiva dentro de su propio país. En este caso, el protagonista es Daniel Alejandro Méndez Ruiz, periodista ecuatoriano de 32 años que trabajó para un medio digital independiente. Su historia refleja en los riesgos que puede enfrentar un periodista de investigación en temas de interés público, especialmente en aquellos temas que son relacionados con posibles actos de corrupción. A continuación, revisaremos los hechos, los argumentos y la defensa de la víctima, la posición del Estado ecuatoriano y el criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este caso presentaremos los hechos del caso. Los hechos ocurrieron durante el año 2023, en donde dicho periodista Daniel publicó los reportajes de investigación, en los mismos que denunciaba los presuntos actos de corrupción relacionados con contratos públicos para la construcción de carreteras. Después de estas investigaciones o estas publicaciones comenzó a recibir constantes amenazas mediante llamadas telefónicas, mensajes en redes sociales. Ante esta situación acudió a las autoridades competentes y presentó las denuncias formales y solicitó medidas de protección. Sin embargo, pese a conocer los riesgos que enfrentaba, el Estado no adoptó acciones efectivas para garantizar su seguridad, mientras participaba de una manifestación pública a favor de la transparencia en contra de la corrupción. Le detuvieron agentes policiales, el mismo que permaneció privado de libertad durante 4 días sin una orden judicial, sin acceso a un abogado. Durante la detención denunció haber recibido presiones psicológicas para revelar lo que es las fuentes periodísticas y abandonar sus investigaciones de este caso, y posteriormente fue liberado. No obstante, las investigaciones sobre las amenazas de los hechos denunciados avanzaron y los responsables nunca fueron identificados ni sancionados. Luego de agotar todos los recursos internos disponibles y sin obtener justicia del caso, el mismo fue presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En este caso, los argumentos de la víctima que presentó la defensa sostiene que el Estado ecuatoriano vulneró los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En primer lugar, afirma que el Estado incumplió su obligación de proteger a Daniel, ya que conoció las amenazas que enfrentaba y no adoptó las medidas efectivas para garantizar su seguridad. En segundo lugar, se considera que la detención fue arbitraria, realizado sin una orden judicial dentro de las condiciones permitidas por la ley. También señala que durante la detención se vulneró el derecho al debido proceso, porque Daniel no tuvo acceso inmediato a una asistencia jurídica ni a un control judicial oportuno. Además, las presiones que revelara sus fuentes periodísticas constituyen una afectación directa a la libertad
de expresión de dicho periodista. Igual no puede hacer un libre periodismo. Finalmente, la defensa argumentó que la falta de investigación seria y efectiva generó la impunidad al derecho y al acceso a la justicia. Por estas razones solicita la Corte Interamericana que declare la responsabilidad internacional del Estado y disponga las medidas de reparación integral. Que en este caso el Estado argumenta por su parte que él mismo rechaza las acusaciones que ejerce el derecho a la defensa. Señala que en nuestro país se reconoce y se protege la libertad de expresión, así como el trabajo de los periodistas. Respecto a la detención, sostiene que ocurrió en contexto de mantenimiento del orden público y que la actuación policial debe analizarse considerando que todas las circunstancias del caso. En cuanto a las amenazas que manifiesta, que se iniciaron investigaciones y que la obligación estatal consiste en realizar esfuerzos razonables para investigar, aunque ello no garantiza necesariamente un resultado inmediato. Además, indica que no existen pruebas suficientes para atribuir a funcionarios públicos con presuntos actos de intimidación o malos tratos denunciadas por la víctima. Por ello solicita que la Corte determine que no existe responsabilidad internacional del Estado o que las actuaciones realizadas por las autoridades nacionales y la posición de la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizó el presente hecho y presentó sus observaciones ante la Corte. La Comisión dice que existen elementos suficientes para considerar que sí hubo vulneración de los derechos humanos ante dicho periodista. La Comisión concluye que el Estado conocía el riesgo al que estaba expuesto el periodista y no adoptó las medidas adecuadas o suficientes para protegerlo. También considera que existen indicios de una detención arbitraria y la restricción al derecho a la defensa. Asimismo, estima que las presiones para revelar sus fuentes periodísticas afectarán la libertad de expresión, un derecho fundamental para que funcione cualquier sociedad democrática. Finalmente, señala que las investigaciones fueron diligentes, no efectivas, lo que afectó al derecho a la protección judicial. Por estas razones, solicita que la Corte declare la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano. En este caso, como conclusión, tenemos que nos dejan varias reflexiones importantes. Primero, que los estados tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas. Y como segundo, tenemos que los periodistas cumplen una función esencial dentro de una sociedad democrática, ya que permiten que la ciudadanía conozca la información de interés público. Y tercero, tenemos los mecanismos internos de un país que nos brinda una respuesta efectiva. Las víctimas pueden acudir a instancias internacionales de protección de derechos humanos. En este caso, corresponderá a la Corte Interamericana determinar si el Estado ecuatoriano incumplió sus obligaciones internacionales
y, de ser así, establecer las medidas de reparación correspondiente. Muchas gracias por su atención.